Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy, lunes 1 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 16 al 21. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, prepare nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Les invito a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda preocupación y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame inteligencia para poder comprender la palabra de Dios, como dice en 1 de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y dame la fortaleza, la fuerza para ponerla por obra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 130 nos dice que al exponer la palabra de Dios, abre la inteligencia de los sencillos, de los humildes. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 16 al 21. Y también hoy la Iglesia celebra el dogma de María, Madre de Dios. Recuerden, hay 4 dogmas de la Virgen María. ¿Qué es un dogma? Primeramente, ¿qué es un dogma? Es una verdad que se encuentra en la Sagrada Escritura o en la tradición, que es proclamada oficialmente por la Iglesia y obligatoria para creerla y para siempre. ¿Ok? Eso es un dogma. Hoy vamos a ver el dogma de la maternidad divina. María, Madre de Dios. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Entonces aquí los pastores vienen a toda prisa, encuentran a María, a José y al niño en un pesebre. En un pesebre, en algo muy sencillo. En algo muy sencillo, en lo más sencillo que puede haber, un pesebre. Jesús nos muestra y nos enseña a nosotros que tenemos que ser humildes, que es lo opuesto de altanero, que no debemos de fijarnos tanto en las cosas materiales, que las cosas materiales a nosotros no nos engrandecen. El Señor hoy nos invita para que ustedes y yo seamos humildes. Y quiero leer con ustedes la Sagrada Escritura en el libro de Eclesiástico Siracides, capítulo 25, versículo 2. 3 tipos de personas detesta mi alma, y su conducta me llena de indignación. Pobre orgulloso. El orgullo. El orgullo es muy malo, mis queridos hermanos y hermanas. Pobre orgulloso, rico embustero y viejo verde insensato. Pobre orgulloso, rico embustero y viejo verde insensato. Es lo que detesta el Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante que ustedes y yo le pidamos al Señor la virtud de la humildad, que es muy opuesto a la soberbia, la humildad. ¿Cuánto necesitamos ustedes y yo la humildad, ser humildes? La soberbia no viene de Dios. La soberbia viene del diablo, viene del enemigo. La soberbia no viene de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Entonces nos viene a hablar también San Pablo acerca de la soberbia, que la soberbia es mala para las personas, que la soberbia y el orgullo vienen casi juntos. Quiero leer con ustedes primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condena del diablo. Entonces, la soberbia lleva a caer en la condena del diablo, la soberbia, el orgullo, que es muy opuesto a lo que hoy Jesús nos viene a enseñar, la humildad. Está en un pesebre, Jesús nace en un pesebre para mostrarnos a nosotros que la humildad, la virtud de la humildad es muy importante, que ustedes y yo debemos de buscar siempre la humildad. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice que reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva y no se contenten con recibirla, sino pónganla por obra. Jesús él mismo nos invita a ser humildes. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, de 28 en adelante. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice el Señor en su evangelio. Y lo encontraron en un pesebre. Algo acerca del pesebre nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 3. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Entonces,
En el nacimiento, cuando hacemos el nacimiento, ustedes ven que se pone el animalitos, el buey, el burro. Eso tiene un significado. Dice, conoce el buey a su dueño. El buey conoce a su dueño. Y el burro conoce el pesebre de su amo. El asno conoce el pesebre de su amo. Dice, pero Israel no me conoce a mí. Dice, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Ustedes y yo somos aquellas personas que muchas de las veces nos alejamos del Señor con el motivo de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Nos alejamos del Señor, nos ponemos en una actitud consumista, nos preocupamos mucho de los regalos, de las cosas materiales, que vienen en segundo plano. Lo más importante es en ocuparnos de nosotros mismos, deshacernos de cualquier tipo de orgullo o soberbia que lleva a la condenación del diablo, como dice en 1 Timoteo 3:6, que es malo. Entonces, y que Dios detesta, como leímos en Eclesiástico capítulo 25, versículo 2. Entonces, cuán importante es que le pidamos al Señor, ahora que estamos empezando este nuevo año, hoy 1 de enero del 2024, que seamos humildes, que seamos amables, que busquemos servir a los demás. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 nos dice, pongan al servicio de los demás la gracia que de Dios han recibido, como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 28, en Mateo capítulo 20, versículo 28. Sean como el Hijo del Hombre que ha venido a servir, no a ser servido. Entonces ustedes y yo seamos humildes, busquemos servir a los demás con esa gracia, con ese don que Dios nos ha regalado. Y también, como mencionamos al inicio de este video, hoy la iglesia celebra el dogma de María, Madre de Dios. Ahora, cuando nosotros rezamos al Ave María, Santa María, Madre de Dios, cuando nosotros decimos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo en ningún momento que María sea Madre de la Santísima Trinidad o Madre, o que María haya hecho a Dios Padre. No, no estamos diciendo eso. Ahora, ustedes y yo bien sabemos que existe 3 divinas personas, un solo Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Los 3 son uno. Y son 3 individuos. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, del versículo 1 en adelante, cuando Dios visita a Abraham, Abraham mira 3 individuos y Abraham le dice, mi Dios, mi Señor. Entonces son 3 divinas personas, un solo Dios. Jesús, que de la carne viene es descendiente de David en la carne, como dice en Romanos capítulo 9, versículo 5. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ustedes, entonces, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? Porque Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nace de María. Cuando nosotros decimos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que María hizo a Dios, no, sino que María llevó en su vientre, amamantó, cuidó y crió a Jesús, que es Dios. Ahora, a las que son mamás, les podría yo preguntar, ¿la mamá hace al hijo? Escucharán bien la pregunta, ¿hace al hijo? O sea, dice, voy a que el pelo sea blanco, que los ojos sean azules, que sea rubio, le voy a hacer así. No, eso no es así. Y muchas veces ni cuenta se dio y estaba embarazada. Una madre es quien lleva en su vientre a un bebé, que lo da a luz, que lo amamanta, lo cría, lo cuida. Y por eso es su madre. Y eso hizo la Virgen María con Jesús, que es Dios. Ahora, San Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Jesús es Dios.
¿Y cómo sabemos que está hablando aquí de Jesús? Porque en el versículo 14, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, por eso la Iglesia Católica dice que María es madre de Dios. No porque María haya hecho a Dios, sino porque María es madre de Jesús, que es Dios. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 1, versículos del 41 al 43, cuando María llega a la casa de Isabel, su prima, le saluda. Isabel se llena del Espíritu Santo y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Con S mayúscula. Mi Señor es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En la realidad hipostática, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Él, en Jesús, en ese que María dio a luz, reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces, como Jesús es Dios y María lo llevó en su vientre, lo dio a luz, lo crió, lo cuidó, es su madre. Por eso decimos María, madre de Dios, de Jesucristo. De Jesucristo, que es Dios. También Tito capítulo 2, versículo 13 nos dice que Jesús, el gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jesús es Dios. ¿Ok? Muy importante eso para mis queridos hermanos católicos, para que sigan fortaleciendo su fe a través de la Sagrada Escritura, y para mis hermanos separados, porque yo sé que me miran muchos, para que sepan ustedes por qué nosotros decimos que María es Madre de Dios. Puede retroceder el video, agarrar las citas que le di y puede volverlas a leer. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Que el Señor le bendiga y le guarde. Denle suscribir a este canal, por favor. Denle compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar.